Muchas gracias a todas y a todos por unirse a nuestro club de lectura. Estamos leyendo nuestro libro Cómo pastorear el corazón de nuestro hijo y vamos en el capítulo número 6 que se llama Reconstruye tus objetivos. Entonces, como les decía ahorita, hace un momento, fue un capítulo eh, que no me lo esperaba. Pensé que ya iba a pasar a otro tema, pero que también me ayudó como a reenfocarme y a mirar qué estaba haciendo bien y qué no estaba haciendo bien en conjunto con mi esposo en la crianza de nuestro hijo. El capítulo se llama Reconstruye tus objetivos. Para que las que no estuvieron o las que quieran acordarse, el capítulo anterior se llamaba Evalúa los objetivos. Entonces, ahora me pareció muy bonito cómo comenzaba, porque decía que para construir una casa, primero es la excavación y es el excavador lo que, y ahorita están arreglando de hecho una calle al frente de mi conjunto y tenían que excavar primero para luego preparar el terreno y poner las capas. Y el capítulo anterior fue la preparación del lugar donde vamos a construir los objetivos para nuestra maternidad. Entonces me pareció muy lindo porque el capítulo anterior vimos muchas cosas de cómo quitar los escombros, de, bueno, de qué no estaba bien, cómo estábamos alineando objetivos, de qué era el éxito para nosotras y lo alineábamos mucho en cómo estábamos criando a nuestros hijos y eso me marcó mucho. Y ya después de haber preparado el terreno, este capítulo, y yo me imagino que los siguientes, van a hablar de la construcción. Entonces, preparar el terreno para construir. Si bien lo estamos leyendo y la idea es aplicarlo, yo creo que eso es un proceso que tiene que ir todo el tiempo. Preparar, construir. Entonces, antes de un viaje uno que hace, se prepara, luego lo ejecuta. Antes de un proyecto se prepara y luego lo ejecuta. Antes de tomar una decisión, se prepara y luego la ejecuta. Y todo esto enfocado en el fin supremo del hombre, que lo repite bastante y espero que me lo pueda grabar de memoria, que es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y la pregunta es, ¿cómo mamás estamos glorificando a Dios y gozando de Él por siempre? ¿O nos dejamos afectar por discusiones, porque llovió, porque no llovió, porque nuestro hijo se acostó temprano, porque no se acostó, porque hizo siesta o no hizo siesta? Nos frustramos, que no es que esté mal, porque las emociones Dios las creó para sentirlas. Lo importante es que dentro de la emoción podamos glorificar a Dios y gozar de Él y no pecar y amargarnos por eso. Entonces la idea de este capítulo que quiero o lo que quisiera es que podamos ir punto por punto, aquí yo los puse en la presentación, para que ustedes también nos puedan compartir a todas experiencias, opiniones, testimonios o sí, cómo lo ven ustedes desde su perspectiva, desde su maternidad. Otra evaluación de los objetivos no bíblicos. Entonces, vamos a volver a mirar nuestras metas y cada uno de esos mismos objetivos que ya vimos la sesión anterior, pero con el fin o con la lupa de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. El primero de los objetivos que vimos la sesión pasada fue el de desarrollar habilidades especiales. Y es que muchas veces, y hoy en día se ve un montón que metemos a nuestro hijo en natación, equitación, francés, portugués, inglés, artes plásticas, artes marciales, mejor dicho, los tenemos ocupados para que desarrollen habilidades especiales. Y al final, eh, lo que yo veía es de esto y que tenemos que ser muy cuidadosos, y quiero escucharlas, es que no nos dejemos desviar o distraer. No está mal que nuestros hijos practiquen algún deporte. Creo que todas aquí hemos practicado algún deporte o algún don y un talento, pero el fin de esa práctica debe ser, y lo decía el libro, ¿no? Fortalecer los dones y talentos que Dios nos ha dado, que cada uno son distintos, para servir a otros y no para que ellos se elogien a ellos mismos, sean, pasen por encima de los demás y que no nos distraigan de los objetivos verdaderos. Entonces muchas veces, y tengo muchas familias cercanas que tienen a sus hijos, no sé, en BMX, en natación, no, es que la competencia es en el domingo, entonces no podemos ir a la iglesia. No, es que el ensayo, porque va a haber un campeonato, tiene que ser
toda la semana, todas las tardes y no van a poder, no podemos orar juntos. Es que mi hijo llega tan cansado que se duerme en el carro y sigue derecho y no podemos hablar de cómo le fue en el colegio. Entonces los tenemos tan metidos en desarrollar habilidades especiales que se nos olvida al final cuál es el fin, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y la pregunta es, la habilidad especial, el deporte, el arte, la naturaleza, la caminata que yo estoy desarrollando en mi hijo, está alineado con glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y no sé si en este punto alguna tenga alguna experiencia que nos quiera compartir, mm, porque me parece interesante. Yo sé que a veces nos critican de, ay, es que usted quiere todo cristiano, un jardín cristiano, un conjunto que solo vivan cristianos, un colegio cristiano, que la profesora de natación sea cristiana, que la de música sea cristiana. Y yo por dentro leyendo este capítulo les decía, pues sí, porque debemos estar alineados en qué le están enseñando a mi hijo, cómo le están hablando. De hecho, una mamita compartió en un grupo que tengo que en el jardín del hijo le están enseñando mindfulness con un video súper nueva era, o sea, como y un niño de 4 años. Y entonces, hasta dónde llega ser radical y coherente con adaptarnos a la sociedad, qué valores le están enseñando a nuestros hijos por medio de todo lo que ellos tienen que practicar día a día, cómo están manejando el time management o su tiempo, en qué lo están invirtiendo. Es más prioridad la práctica, el deporte, el canto, que su relación con Dios. Muchos les enseñan su dignidad y que tenían que ser fuentes y ahí decía como, ¿cuál versículo en la Biblia te enseña a ser más digno o tener mayor dignidad? Entonces yo creo que no está tan mal como lo vimos la sesión pasada, remover y mirar, o sea, no es como prohibir y no puede desarrollar ninguna habilidad, sino reenfocar, redireccionar las habilidades que nuestros hijos están practicando para que al final glorifiquen a Dios y podamos estar ejecutando los dones y talentos que Dios nos dio y cumplir nuestro propósito en la tierra, que es glorificar a Dios y gozar de Él y servir a los demás. Que tengamos unión. Entonces, no, yo tengo 2 hijos y a uno me toca el papá llévelo a un lado, la mamá llévelo al otro. No están promoviendo la unión y la comunión y por el contrario están rompiendo los lazos de la familia. Entonces, ahí daban como algunos tips para que el viaje, que acamparon y que los niños empiecen a hacer cosas para unir a la familia y cómo eso se puede ligar con algunos pasajes de la Biblia. Entonces, no sé si aquí alguna quiere compartir algo, alguna experiencia, si sus hijos están, cómo están desarrollando habilidades especiales a sus hijos, si este capítulo también les ayudó como a ver, ok, no está mal que mi hijo esté en natación, por ejemplo, que nosotros teníamos a nuestro chiqui en clases de natación, pero los sábados en la mañana, el papá se metía a veces la mamá, como esto lo podíamos alinear a un objetivo bíblico. No sé si alguna quiera compartir alguna experiencia de este punto antes de pasar a los siguientes. Listo. Vamos con el segundo, que es los ajustes psicológicos. Y ahí decía cómo la sociedad también afecta, cómo nosotros estamos estableciendo objetivos para nuestra crianza, ¿no? Entonces, que no empieces una pelea, pero si te pegan, tienes que pegarle más duro. Eh, no sé, si te empuja, tú lo empujas más fuerte. Eh, y al final, ¿qué les debemos enseñar a nuestros hijos? También toca, es algo muy importante que yo se los he repetido en las sesiones, es observen a sus hijos. Cada uno de sus hijos es diferente. Cada uno de sus hijos tiene fortalezas y debilidades distintas. Pero es decir, desde una perspectiva bíblica, debes enseñarle a tus hijos a encomendarse a Dios frente a un maltrato y debes enseñarle los principios de las escrituras. La única arma para derrotarla la maldad es la bondad. La respuesta amable calma el enojo. Si te ponen la milla, si te piden que lleves 1, llévalo 2 millas. La venganza viene de Dios. Dios se encargará. Y aunque muchas veces quisiéramos, no sé si les pasa, pero yo como mamá, cuando se meten con mi hijo, es como, o sea, se me sale mi lado carnal, más carnal, pero al final de Dios es la venganza. Incluso mi hijo tan chiquito y mi esposo que está acá no me deja mentir. Una vez en un viaje había un niño que lo empujó, él era más chiquitico,
Y yo por dentro quería coger el niño el pelo y mandarlo por el rodadero. Y bueno, pasó, no sé qué, yo, hijo, tienes que decir respeta, para. Y bueno, seguimos y en la noche estábamos, siempre oramos y decimos, oramos por, y Juan Mateo empieza a decir, y dijo, por el niño Crespito que me empujó. O sea, orando por el niño. Y yo, Dios mío, uno debe orar por sus enemigos. Y eso lo dice la palabra de Dios. Debemos orar por quienes nos maldicen. Entonces, ¿qué le estamos enseñando con el tema de ajustes psicológicos a nuestros hijos? ¿Cómo deben enfrentar? No, no es como es que los cristianos son bobos, es que se les deja montar, es que tiene bullying, entonces se tiene que dejar. No, pero debemos enfrentar y entrenar a nuestros hijos a usar las situaciones dolorosas para aprender y amar a Dios y enraizar la confianza en Él y la dependencia de Dios. Todos vamos a vivir situaciones difíciles. No porque nosotros seamos mamás creyentes, vamos a evitar que nuestros hijos sufran. Pero cómo estamos enseñando a nuestros hijos a manejar el sufrimiento, a manejar la ira, a manejar la frustración. Tu mamá, ¿cómo estás manejando estas emociones? Tu hijo, ¿qué está viendo cuando te frustras, cuando tienes rabia, cuando tienes dolor, cuando las cosas no salen como tú querías? Y de esa misma forma él va a aprender a manejarlas de él. No sé si en este punto alguna mamá quiere o algún papá quiere compartir alguna experiencia o Dios que le habló con este punto de ajustes psicológicos. Sandra. Buenas noches, soy el esposo Hola, sí, de me Sandra. encanta. Eh, pa- pa- para mí fue algo, este tema, porque como estoy leyendo el libro con mi amada esposa, fue difícil porque como a mí sí me enseñaron cuando pequeño que no se deje de nadie, que a veces uno tenía problemas y llegaba uno con un ojo negro y a veces uno no le había dicho nada al muchacho y uno le tocaba mentir y decir, no, yo leí el, porque decían donde usted se deje dar, más encima le doy. Entonces uno viene con ese fundamento que al ponerlo en los parámetros bíblicos, verdaderamente, sin entrar a la religiosidad, me parece muy demasiado difícil. ¿Cómo aprender a nuestros hijos a que manejen las emociones, sabiendo que hoy en los colegios está el bullying, las burlas, están las cosas que verdaderamente son difíciles para ellos? Entonces yo digo que sí me reargulló más que eso porque uno como viene como de esa línea, no se deje. Si alguien lo que decía al libro al principio, y por eso me reargulló, porque decía, no busques la pelea, pero si te la buscan, hazte respetar, hazte valer. Pero uno viéndolo en los caminos de Dios, a veces la palabra mansa aplaca la ira. Nosotros no debemos corresponder a esto y me llevó un pasaje, o algo que escuché, que un señor llegó a un colegio a tratar mal al profesor por una situación que habían vivido. Entonces el profesor le dijo al señor, no le contestó nada, entonces el señor se fue. Como el profesor no le contestó, entonces el niño le contestó, le dijo, profesor, ¿usted por qué no le dijo nada al señor? Dijo, no, es que mire, eso es como cuando alguien le trae un regalo a uno. Si uno no lo recibe, ¿qué pasa con el regalo? Pues se lo tiene que volver a llevar. Entonces dijo, ¿cómo así, profesor? Sí, dijo, es que el señor traía su frustración y me la quería aprender a mí, o sea, toda su frustración que él decía, toda su rabia, quería descargarla en mí, pero yo no le recibí eso y creo que eso sí me dejó un mensaje. Ese es el verdadero secreto. Uno tratar que los problemas de los demás, porque somos frustrados, porque si tú te das cuenta, o todos nos damos cuenta, ahora la gente anda con ese deseo de pelea, ¿no? Si van en un bus, porque me tocó, si van en la calle manejando, porque me cerró, porque me salió, porque una cosa, porque otra, porque no pitó, porque pitó. Entonces andamos en un estrés. ¿Qué es ese? Ese es lo que tenemos que manejar. No dejarnos contagiar de los problemas de los demás, llamémoslo así, de las frustraciones, porque hay veces que la gente, lo veo yo, que la gente sale con ganas de buscar pelea, con ganas de sus mismas frustraciones, sus mismos problemas. Entonces aquí es donde vienen los principios bíblicos, que nosotros debemos estar en paz y tranquilos, y que si algo nos dicen las palabras a nosotros, nos hieren con las palabras en este caso, si tenemos de qué decir, las palabras se las lleva el viento. Entonces ahí es donde podemos poner los principios bíblicos. Se lo dice una persona que fue criada, no se deje, no se deje, usted tiene que ser el que manda.
no dejarse mandar. Y entonces eso sí que lo frustra a uno. Y al ponerlo en práctica en nuestros hijos y luego poner el principio bíblico, sí que es difícil verdaderamente. Que te pegaron, entonces es que es algo que es que no podemos entrar a la religiosidad, llegar al hijo y venga, oramos por aquella persona que te hizo daño. Eso es lo que tenemos que hacer, mostrar a Jesús cuando lo golpearon, que no dijo nada, que no pagó, y la verdad, verdaderamente lo que su merced decía, sí, en Dios hay la reprensión, en Dios hay la venganza. Y es lo que nosotros no entendemos, porque no quisiera, me pegaron, yo quisiera que alguien viniera y le pegara también. Entonces eso es lo que quería compartir, porque si es verdad, el libro sí lo ayuda a uno, sí lo confronta, que es que lo que me ha pasado con mi amada esposa es que nos ha confrontado, porque ha empezado es en nosotros, para luego nosotros poderlo decir, ay Dios, si estos cosas tan bonitas, este tiempo tan bonito, hubiera sido mucho tiempo antes cuando nosotros éramos más jóvenes, cuántas cosas hubiéramos evitado. Pues eso era lo que quería compartir, que el Señor Jesucristo los bendiga. Muchas, muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti también porque es muy cierto. Y esta parte del libro la resalté y wow, dice, tú debes animar a tus hijos a ver las necesidades de los que están a su alrededor. Les debes enseñar a ser pacificadores y les debes enseñar que la respuesta amable calma el enojo. Y yo decía, lo que tú decías, yo lo estoy haciendo. Yo estoy viendo la necesidad del otro. Cómo yo estoy manejando esas situaciones difíciles como mamá. Y asimismo nuestros hijos lo ven todo. Ellos están viendo todo de nosotros, incluso lo que muchas veces callamos. Entonces para mí fue confrontante y dije, wow, es difícil, porque yo le estoy diciendo, di para, respétame, cómo poner límites, pero hasta dónde va el límite. Entonces ya, el, pero si me hacen, yo hago lo mismo, no, tú debes decir para y sales corriendo, para y te vas. Entonces es una práctica difícil, pero yo creo que nuestro ejemplo va a marcar ahí la diferencia. Así que muchas, muchas gracias por lo que compartiste. Y lo que tú dices, muchos de nosotros fuimos criados con no se deje, no llore, o incluso muchas mujeres, no se va a dejar de cualquier hombre, usted sea fuerte, o los hombres no lloran. Y ese tipo de cosas que al final está contradiciendo muchas veces lo que dice la palabra de Dios. El siguiente objetivo para reconstruir y reenfocarse es el de los hijos convertidos. Y, y esto también fue como, oh por Dios, porque pues a todos nos gustaría que nuestros hijos siguieran y amaran a Dios, pero él decía que es que lo vemos como si fuera el evento, mejor dicho, lo más influencer posible, TikToker, mejor dicho, el momento más, no sé, algo como sobrenatural, que sí es sobrenatural, pero como el show. Y él decía que nuestra tarea es enseñarle a nuestros hijos los caminos de Dios, pero nuestra tarea no es tocar su corazón, eso lo hace el Espíritu Santo. Y a veces nosotros como papás, por querer ser el Espíritu Santo, estamos alejando más a nuestros hijos de Dios, porque no es a bibliazos, no es mandándole piolines y versículos todos los días o la vitamina del día, es que ellos vean en nosotros un Cristo vivo, que con nuestro actuar, con nuestras palabras, incluso con nuestros errores, fracasos, ellos puedan ver a Dios. Entonces, no quitemos la tarea del Espíritu Santo. Ellos necesitan nutrición espiritual, un tiempo devocional, que debatamos un versículo dependiendo de la edad, eh, que les enseñemos, que tengamos una congregación, que discutamos, que les pidamos perdón, eh, que ellos aprendan la diferencia entre las presuposiciones y el pensamiento empírico. Bueno, todo lo que dice el libro, necesitan instrucción. Nosotros somos los que damos instrucción, los que corregimos, enseñarles cómo conocer a Dios, contarles nosotros cómo conocimos a Dios, eh, y que cuando uno tiene a Dios, la vida se vuelve diferente, la perspectiva se vuelve diferente, el manejo de nuestras emociones se vuelve diferente porque ya las emociones no nos dominan a nosotros, sino que nosotros dominamos a las emociones y podemos vivirlas y sentirlas, pero siempre es guiados por el Espíritu Santo. Explicarles, y esto me llamó mucha atención y quiero compartírselos. El arrepentimiento y la fe no son actos hechos una vez para convertirse en cristiano. La fe no es simplemente la manera de ser salvo,
es la conexión vital de una vida cristiana. ¡Wow! Mamá, papá, ¿está siendo un hombre, una mujer de fe? ¿Solo se habla de fe cuando se va a la iglesia? ¿Solo se habla de fe cuando alguien se convierte a Dios? ¿Cómo estamos manejando el tema del arrepentimiento? Porque muchos papás cuando son cristianos y no vienen de eso es, ay, perdón, y siguen igual, como el que reza y peca en pata. Y la fe y el arrepentimiento son algo que vienen desde el corazón guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos que ellos vean un Dios vivo, no solamente un libro muerto, porque además la Biblia es la palabra de Dios, pero más que decírselo a nuestros hijos es demostrárselo. ¿Lo estamos haciendo? El siguiente punto que quería hablar o que habla el libro es la adoración familiar. Y esto también me llamó la atención porque a veces uno se siente mal que no pudo orar en este día o que algo pasó distinto a la rutina. eh, y es importante tener un devocional familiar. A mí esto me llamó también la atención, dependiendo obviamente de la edad de cada uno de nuestros hijos, debe ser creativo. Entonces a veces con mi esposo le recreamos las historias bíblicas a nuestro chiqui que va a cumplir el otro mes 3 años, pero yo me imagino Sandra y el esposo ya con adolescentes, uno cómo habla de diferentes temas de la Biblia, eh, cómo vamos a utilizar ese devocional para pastorear el corazón de nuestros hijos. Eh, a veces él nos pregunta y nosotros antes le cambiamos la Biblia para que no fuera tan dura, por decirlo así, o la historia de Moisés, o cuando quería matar a los niños, pero con mi esposo hemos intentado poco a poco empezar a leerle las historias ilustradas y él con la imagen ya es como, uy, Adán y Eva son las primeras personas, uy, no obedecieron y estaban tristes y salieron de la bendición. Ese tipo de cosas, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos adorando como familia o simplemente es una fachada porque es que los vecinos saben que somos cristianos? ¿Estamos leyendo la Biblia, papás? No hay excusa. No hay excusa, es que está muy chiquito, es que no entiende o ya está muy grande. ¿Estamos leyendo la Biblia con nuestros hijos? Necesitamos que la Biblia sea viva en nuestros hijos, preguntarles. Recuerden que el tiempo devocional no solamente es una fachada de cerremos los ojos, levantemos las manos, sino de conocer más a Dios. He visto lugares, espacios de adoración familiar donde el hijo no puede preguntar, o si tiene preguntas como, papá, ¿será que Dios ama a los homosexuales? No saben cómo responderles. Entonces, ¿estamos nosotros siendo realmente canales y agentes de Dios? Ten siempre presente, mamá, que el objetivo del devocional familiar es conocer a Dios y cuando este objetivo se pierde de vista, la adoración familiar se convierte en un rito vacío. Wow. ¿Estamos haciendo, teniendo tiempos en nuestra casa para que nuestros hijos conozcan a Dios? Y de forma intencional. No, sí, hoy porque ayudamos a una familia pobre. No, sí, no, intencional, como un objetivo, con metas, tiempos, un objetivo SMART, específico, medible, alcanzable, realista y con un tiempo definido. O simplemente si pasa bien y si no también. No sé si alguien quiere compartir algo en la parte de la adoración familiar. Ok, bueno. El siguiente capítulo que vamos a hablar, el siguiente, perdón, objetivo que vamos a hablar hoy es el tema de los niños de buena conducta. Uy, este también cuánto me ha confrontado. Nuestro objetivo no puede ser solamente que el niño sea bien educado, sino realmente entender la intención de su corazón, que eso ya lo vimos en el capítulo pasado. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. Entonces ahí hablaba de las palabras de por favor y gracias, mejor dicho, de algunas expresiones de despedirse. No, yo creo que la buena conducta de alguien o la buena, sí, como es un resultado de cómo está su corazón.
Es más bonito cuando uno no tiene que decir muchas veces, di por favor, di gracias, sino simplemente sale algo natural porque también lo ve reflejado en sus papás. Cómo estamos criando a nuestros hijos para que imiten el sacrificio que Dios hizo en la cruz por amor. Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a que realmente velen por el bienestar de los demás y no solamente por el de ellos propio. Y empieza desde chiquitos, porque desde chiquitos no quieren compartir su juguete, no quieren, bueno, solo quieren como mamá y papá, o a veces son groseros, bueno, diferentes cosas. ¿Cómo les estamos enseñando? ¿Qué haría Jesús? Nuestros hijos saben quién es Jesús y al final la buena conducta es un resultado de servir. Para mí el servicio es el vicio de ser y ser es más importante que hacer. O sea, uno es alguien y después hace algo. Si queremos que nuestros hijos sirvan en la iglesia, sirvan en sus colegios, en la familia, que es quiénes son nuestros hijos, cuál es ese ser, lo tienen claro, qué dice Dios, cuál es su identidad, qué dice Dios de la estima. Entonces el tema de la buena conducta para mí, no sé ustedes qué opinen, es un resultado de su corazón, que a veces se van a comportar o van a tener una conducta y me encanta cómo empezaba el libro que decía que uno como mamá le afecta mucho la conducta y es verdad. ¿Por qué? Porque es lo visible, lo que otros están viendo y queremos todos que digan, ay, qué niño tan juicioso, tan obediente, mejor dicho, la mamá dice, ay, ese niño vuela, pero al final la mamá se va a equivocar en decir ese A. Y yo intento, y desde que estoy leyendo el libro, le digo a mi hijo, tú tienes que obedecer a Papito Dios, así como mamá también lo debe hacer. Y Dios me mandó a mí como mamá a corregirte. Eso que hiciste no estuvo bien. O por el contrario, le exalto cuando tiene comportamientos alineados a la palabra de Dios. Un día no quería una galleta, no, en una fiesta de un amiguito, él solo tenía galletas y los otros no. Y no quería compartirlo. O sea, yo le veía en sus ojos. No, mamá, no. Y yo, mi amor, estos dos niños no tienen galleta. Y le decía, ¿qué haría Jesús? Tú tienes dos galletas. Y siguió jugando y al final vi de lejos, partió un pedazo y le dio a uno y partió un pedacito y le dio al otro. Y yo sé que le costó, o sea, para uno puede ser, a ver, es una galleta. Para él podía ser el todo, como el pasaje que dice de la mujer que dio una moneda y, mejor dicho, dio todo. Y yo decía, wow, pero eso es con el ejemplo y la enseñanza. Y a veces no es fácil porque queremos es que, y claro, estaban las otras mamás, no le va a compartir, no sé qué, y yo, es difícil porque nos estamos comparando todo el tiempo. Pero al final hay niños de buena conducta eh, y bueno, mi esposo tiene como una frase ahí, dice como que pues éticamente correctos, pero al final cómo está su corazón. Realmente no están con Dios. Entonces nuestra preocupación o nuestro objetivo en la crianza no debe ser solamente qué van a decir los otros de mi hijo, que se portó bien, que no se portó bien, sino al final ese sea el resultado del pastoreo que nosotros hagamos a su corazón. Y el último, antes de escuchar a los que nos quieran compartir, es el tema de la buena educación. Entonces, la académica, entonces que esté en el mejor jardín, en el mejor colegio, que hable 5 idiomas, que le vaya bien en las notas. No sé a cuántos de ustedes les pasaba que si saca 5, entonces le doy A. Si le va mal, entonces le doy B. Eh, si hace A, gana B. Y hablamos en un capítulo, no sé si se acuerdan de las recompensas y de lo importante que son las recompensas, pero al final si esa recompensa no está alineada con un objetivo espiritual, o sea, con un objetivo bíblico, le estamos, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Cuál es, de acuerdo a la pregunta, qué es éxito para ti? Debes enseñarle a tu hijo a encontrar a Cristo la fortaleza y el poder para trabajar para la gloria de Dios. Cualquier otra cosa que le enseñes es pensar y actuar de forma no bíblica. ¡Wow! Porque no estudias tus tareas, enfócate. O sea, mi mamá no nos dejaba salir al parque, sino primero llegábamos a hacer las tareas y era una rutina de disciplina, que no quiere decir que esté mal y aquí lo dice, pero porque queremos que a nuestros hijos les vaya bien.
estudien, que se gradúen, que tengan buenos trabajos, para que acumulen riquezas o para glorificar a Dios y gozarse de Él por siempre. Entonces no está mal en el objetivo per se, sino en el resultado que queremos que ellos alcancen y eso va desde nuestra experiencia y desde nuestro corazón. Debes enseñarle a tu hijo a encontrar en Cristo la fortaleza y el poder para trabajar para la gloria de Dios. Sí, hijo, necesito que hagas tareas. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios, porque eso te va a hacer más capaz de poder servir a otros, porque vas a tener la información para hacerlo. Y no es fácil, mamás y papás, porque estamos llenos de todo lo contrario, de un montón de objetivos no bíblicos. Y ser contracultural o ir en contra del montón cuesta. Nos cuesta la reputación, nos cuesta muchas cosas. Pero entonces, ¿por quién vamos a apostar? ¿Por qué lado vamos a apostar? No sé si aquí alguien nos quiera compartir, algún otro papá o mamá, algo que Dios le haya hablado a través de este libro, de este capítulo, perdón, eh, como este, estos objetivos alineados al objetivo del fin del hombre. Sandra, Otra vez yo, dale, me encanta. eh, es que dos cosas me ha enseñado este libro que me ha confrontado también. La primera es que nosotros estamos llevando vidas de apariencia. ¿Qué es una vida de apariencia? En la iglesia somos unos, en el trabajo somos otros y en la casa somos otros. Y nuestros hijos se están formando de la misma manera, como doble carácter. En el colegio son unos, como tú quieres ver a tu hijo juicioso, como tú quieres ver a tu hijo, pues es el modelo que está en la casa, pero sale las puertas para afuera y es todo un coco. Entonces, pero es nosotros mismos los que estamos con nuestro ejemplo haciendo que nuestros hijos sean así. Y verdaderamente eso también me ha confrontado a que nosotros debemos llevar, porque es que nosotros como cristianos a veces somos piedras de tropiezos para nuestros propios hijos. Salimos de la iglesia y hacemos reunión familiar, pero no para orar, no para, sino para hablar del vecino, para hablar del patrón, para hablar del pastor, de los hermanos, y estamos nosotros mismos siendo piedras de tropiezo para nuestros hijos y después nosotros decimos, ¿por qué nuestros hijos no quieren buscar de Dios? Y yo he contado esto muchas veces, pero es que me impactó cuando le dijo el niño al pastor, pastor, ¿usted puede llevar la iglesia a la casa? Y el pastor pues hasta que le puso cuidado, ¿por qué? Porque es que mi papá es uno en la iglesia y cuando llega a la casa es otro. Yo creo que como se comporta en la iglesia, se comporta también en la casa. Eso es el primer punto que quería compartir. Y lo que tú dices es otra cosa, nosotros estamos llevando a nuestros hijos. Si tú no estudias, no vas a triunfar. Si no haces esto, o sea, uno les está creando la mentalidad del triunfo es así, pero nuestro verdadero triunfo es cuando rendimos nuestra vida a Jesús. Mira, yo me muevo en un medio donde la gente, veo mucha gente con dinero, pero son frustrados, son amargados, llevan vida de apariencia y uno les ve en unas camionetas, pero ni las tremendas, pero uno les mira y vienen unas vidas sociales y ahí es donde reitero lo que su merced está diciendo. Lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos es que lo que primero es Jesús, que el verdadero éxito del hombre esté en Jesucristo. Sí, Dios quiere que seamos abogados, Dios quiere que seamos doctores, que en medio del pueblo de Dios haya gente muy importante. Porque Dios quiere eso también, o sea, si es una formación, o sea, nosotros no debemos tampoco confundir que por decir algo que si nosotros somos profesionales es malo o que Dios quiere que la iglesia esté pobre, pero no en las riquezas está como la bendición ni en un título, sino verdaderamente la felicidad verdadera está en Jesucristo. Y eso lo enseñamos a nuestros hijos a través de nuestro testimonio, porque nosotros verdaderamente no estamos siendo, eso es lo que me ha confrontado a mí este libro también, a que como que me está hablando primero a mí para yo luego ser en la persona en mi trabajo, porque me acuerdo de eso, tengo que ser uno acá, aunque nadie me ve, a mi esposa no me ve, mis hijos no me ven, pero Jesucristo sí me está viendo. Entonces estoy empezando a vivir una vida verdaderamente para Dios. Pues ese era el punto de los dos punticos que quería hablar que me parecen muy importantes. Gracias, gracias porque al final es eso. ¿Quiénes somos? A nuestros hijos les estamos exigiendo a alguien que ni siquiera nosotras somos. Entonces, que nuestro hijo sí sea un verdadero cristiano, pero nosotras podemos aparentar porque es que, ajá, es que es difícil, es que me toca, es que como llevo la papita a la casa.
Entonces, me parece muy importante eso que comentas, la verdad. Y eso se resume todo. ¿Quiénes somos? Y no quiere decir que seamos perfectos, porque Dios no quiere perfectos. Y si fuéramos perfectos, no necesitaríamos a Jesús. ¿Cuán dependientes somos de Jesús? ¿Estamos glorificando a Dios y gozando de Él por siempre en todo, desde nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestro actuar? ¿O somos unos en la casa, unas en redes sociales, unas en la iglesia? Entonces es muy importante que esto sea un espejo para nuestra vida, que nos ayude a guiarnos y al final que nos permita identificar y que yo creo que el objetivo de este club de lectura, porque además me encanta compartir y escucharlo porque aprendo mucho de ustedes, es este libro de Cómo pastorear el corazón de mi hijo me ha enseñado a depender más de Jesús. Yo puedo saber un montón, puedo estudiar, puedo hacer maestrías, ver podcasts de crianza respetuosa, de disciplina positiva, de lo que sea, pero al final lo que necesito es aplicarlo yo, porque mi hijo está viéndome a mí 24/7, 24/7. Y uno empieza a ver acciones de uno o patrones de uno en sus hijos y lastimosamente a veces ve los no tan chéveres y dice, wow, aquí tengo que orar. Estoy usando las armas espirituales para trabajar y poder pastorear el corazón de mi hijo, el ayuno, la alabanza, la oración, la congregación, la lectura de la palabra de Dios. Solo ustedes lo saben. Y no es fácil. Por eso estamos acá. Si cada una se paró una hora para escuchar esta loca que muchos ni me conocen, es porque necesitamos acercarnos más a Jesús. Porque estos espacios nos ayudan a entender que no estamos solas, porque el diablo nos ha metido mentiras acá, en la cabeza. Es que si no trabajas, mamás, hoy no pueden tener la casa que tienen. Es que no puedes renunciar porque eso donde está en la Biblia. Es que te toca porque te quedaste mamá soltera y te vas a que no. Dios da una nueva esperanza, Dios da una nueva perspectiva para nuestra maternidad. La pregunta es, ¿estamos yendo al ritmo de Dios o estamos yendo a nuestro ritmo? Porque es que, uy, Viviana, si supieras, a mí me toca duro, tengo deudas, no tengo plata, vivo lejos, no tengo red de apoyo. A todas nos toca de una forma distinta. La pregunta es, ¿a dónde estamos buscando el auxilio? Y no se trata solamente de orar, porque a veces orar no es suficiente. Hay que orar y actuar. Sí, oramos acá y leemos el libro, pero como decía el esposo de Sandra, hay que aplicarlo en la casa. ¿Fácil? No, pero yo creo que es la mejor forma donde vamos a poder pastorear el corazón de nuestros hijos. No sé si alguno más quiere compartir algo de este capítulo. Yo, Vivi. Buenas noches para todos. Hola, Lidita. Hola. Cuando hablábamos de los niños de buena conducta, el viernes pasado nosotros tuvimos cita en el pediatra de mi hijo. Y cuando el pediatra lo estaba revisando y lo estaba examinando y lo terminó de examinar, el niño llegó y clarito le dijo gracias. Pero nadie, o sea, sí, o sea, él terminó. Y entonces el pediatra se volvió, lo escuchó y el pediatra dijo, uy, no, pero quedé extremadamente sorprendido. Un niño que tan pequeño esté siendo agradecido y de las gracias. Qué hermoso eso, Emanuel. Le dijo, con mucho gusto, Emanuel. Y Emanuel se reía con él. Entonces yo me quedé así pensando y yo dije, sí, bueno, le dijo gracias y está bien, sí, uno tiene que ser agradecido y uno tiene que ser cordial con las personas, ¿cierto? Pero, o sea, escuchando lo que decía el autor respecto a todos estos objetivos y eso, es como algo que a uno le parece sencillo y básico puede trascender en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, o sea, yo a mi hijo nunca le dije, dele las gracias al doctor, ni mi esposo tampoco, pero él le fluyó decirlo y lo dijo con naturalidad, como tú decías. O sea, cómo lo que nosotros sembramos en el corazón de nuestros hijos va a dar el fruto que de manera natural ellos lo van a aplicar, ¿sí? Entonces, digamos que ese fue un ejemplo. Digamos que no sea ese ejemplo, sino sea un ejemplo que no construya tanto, sino que destruya un ejemplo, ¿cierto? Entonces, de la misma manera es como entrar y evaluar cómo lo hacemos entre nosotros como pareja y cómo lo está replicando nuestro hijo, ¿sí? Entre nosotros como pareja estamos siendo cordiales para amarnos, para corregirnos, para ser misericordiosos,
para hablar de lo que nos cuesta, para, para tener esa capacidad de levantarnos el uno para con el otro, ¿sí? Porque nos las pasamos es juzgándonos, porque nos la pasamos es diciéndole, pero usted por qué esto, por qué no hizo, por qué tal cosa, por qué, ¿sí? Entonces yo veía a Emanuel y yo decía, o sea, de verdad, cómo ellos absorben todo lo que ven, escuchan, mira y observa, así tú no se lo digas, ¿sí? Y cómo de verdad eso está generando en ellos un impacto tan tremendo, porque, porque realmente me decía el pediatra, es que los niños ahorita no son así, ahorita los niños no agradecen, decía él, y que de tan chiquitos ustedes le estén enseñando eso es muy valioso. Y ahorita leyéndolo en el libro, yo decía, Dios mío, de verdad, la responsabilidad que tenemos los papás en la vida de nuestros hijos es tenaz. Es tenaz porque si bien van a llegar un día en que ya no van a estar con nosotros y nosotros no vamos a poder guiarlos en las decisiones que tomen, ellos van a tomar sus propias decisiones, buenas o no buenas, van a tomar sus decisiones. Hay algo que nosotros sembramos en ellos, ¿sí? Entonces, todavía nosotros podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Todavía podemos sembrar el corazón. No quiere decir que si ellos ya no vienen con nosotros no lo podamos hacer, pero el impacto no va a ser el mismo que si tú estás todavía con ellos compartiendo un espacio, digamos que en el que tú todavía tienes como esa visibilidad, ese actuar cercano con ellos, digámoslo de esa manera. Entonces, es como lo que quería rescatar de estos temas que habla el capítulo. Y bueno, sí, el trabajo es un trabajo de equipo que va guiado de la mano de Dios, ¿sí? Que va guiado de la mano de Dios porque hoy el mundo dice muchas cosas diferentes a lo que Dios dice, ¿sí? Y va a ser a diario. Y entre más pasan los años, todo será más diferente, ¿sí? Y tratarán de que lo que nosotros le hemos dicho a nuestros hijos se empiece a cuestionar. Y es ahí donde nosotros tenemos que todos los días enseñarles que así el mundo cambie, así la gente piense diferente a lo que Dios dice, lo más importante es lo que Dios ha dicho y ha dicho por el bien de todos nosotros. Y porque Él es bueno y siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces yo pienso que esa es una constante en la cual no podemos bajar la guardia, ¿sí? Hablarles y decirle, pero Dios siempre dice esto, pero Dios es importante, para Dios es esto. O sea, mostrarle quién es Dios a través de cómo lo vivimos, pero también lo que Dios dice de Él mismo. Porque si en ellos se crea como ese espíritu y esa conciencia, creo que esa es la mejor manera para que ellos entren y, y confronten esas realidades que están afuera, que en algún Ujú. momento se van a enfrentar. Gracias, Pi. Sí, tienes razón. Y además, no solamente todavía tenemos la oportunidad de sembrar en el corazón, sino es nuestra responsabilidad pastorear su corazón. O sea, Dios, sí, podemos estar sirviendo a la iglesia o en nuestros trabajos o lo que sea, pero Dios nos va a llamar cuentas del corazón de nuestros hijos, tanto de nuestros esposos como nuestro, incluso también de nuestra relación con nuestro esposo, ¿no? Y qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo para que vivifiquen la palabra de Dios. Porque sí, yo a veces uno, dos, tres, o corrijo, disciplino, y cuando yo le estoy mostrando a mi hijo que Dios me está disciplinando a mí, cuando yo le estoy mostrando a mi hijo que no solamente cuando mamá pelea con él o cuando él pelea con mamá se piden perdón, sino si papá pelea con mamá también se pide perdón. Y más si fue delante de él. Si quiero ser el mismo en todo lado, tengo que tener esa integralidad en mi actuar, en mi pensar, en mi sentir. Y no es fácil, porque siempre Satanás nos va a desviar de ese punto. Así que muchas gracias de verdad. Vamos a reconstruir los objetivos de nuestra crianza. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por esto y vamos a recordar, esa va a ser la tarea de esta semana, de estas 2 semanas. Todo lo que hagas tu mamá, todo, no tu hijo, no tu esposo, tu mamá y bueno, el esposo de Sandra que nos está escuchando y mi esposo, ustedes, padres, todo lo que hagan, piensen, sientan,
debe glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ay, Viviana, pero ¿cómo hago? Oración. Todo lo que hagan, esto está glorificando a Dios, cuestiónense. Sí, y vayan al pasaje bíblico que lo respalda, porque a veces decimos lo que decía el libro, ¿no? Que tengamos más dignidad y autoestima. ¿Dónde está el pasaje que respalda ese pensamiento objetivo? ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar. Señor Jesús, gracias por este espacio, Padre Santo, por la oportunidad de hablar con estos maravillosos padres, Señor mío, y madres. Te pido que esta semana nos guíes, Padre Santo. Ha sido días difíciles o días buenos, pero necesitamos siempre depender de ti, Señor mío. Que cada palabra que salga de nuestros labios hacia nuestros hijos, Padre Santo, sea de bendición alineada a tu palabra, Señor mío. Y para yo poder dar Biblia, tengo que leer Biblia. Para poder dar verdad, tengo que tener más verdad. Y eso solo viene de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a empaparnos, Señor mío, de lo que tú quieres para nosotras, Señor mío, a escuchar y a entender a nuestros hijos, Señor mío, a dejar la impaciencia y los afanes a un lado, Señor mío, y enfocarnos mucho más en ti, Padre Santo, a dejar de estar mirando hacia abajo en nuestros celulares, Señor mío, en los likes, en los influencers, y mirar más hacia arriba, Señor mío, ¿dónde estás tú, Señor mío? ¿Dónde están las respuestas a nuestras preguntas, Padre Santo? Gracias por este espacio, Señor mío. Gracias por lo que estamos viviendo, Señor mío, porque seguro tendrá un propósito en la eternidad. Gracias por la generación de nuestros hijos. Yo bendigo los hijos de cada uno de los papás y mamás que están escuchando este club, que están sacando su tiempo para estar acá, Señor mío, porque de seguro marcarán la diferencia, Señor mío, en un mundo que cada vez necesita más de ti, Padre Santo. Gracias por este espacio, Señor mío. Te bendecimos, te pedimos que entres en nuestro hogar, que nos ayudes, Padre, a ser mamás y papás coherentes. Y coherentes no es perfección. Nos vamos a equivocar, pero también nos vamos a arrepentir. Vamos a tener miedo, pero también la fe nos va a ayudar a mover montañas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Un abracito. Gracias por este tiempo y nos vemos, si Dios lo permite, en 15 días con el capítulo número 7. Chao, chao. Gracias.